Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Raíz y la Memoria. Este es un programa y a partir del día de hoy también es un podcast en el que hablamos cada semana con expertos en temas de salud, de órganos, de emociones, de desarrollo espiritual, relaciones humanas y más temas interesantes. En esta primera ocasión, que es nuestra primera transmisión de podcast, estamos tocando o abordando una nueva serie de 6 programas que van a hablar nada más y nada menos que del cuidado del cuerpo, del cuidado de las emociones, del equilibrio que hay entre este cuerpo, estas emociones, estos órganos y estos sabores. Entonces, no se despeguen porque va a estar buenísimo. Aparte de eso, en este podcast siempre van a encontrar temas muy interesantes que les van a ayudar a entender cómo es que se construyen las enfermedades crónico-degenerativos para que ustedes las puedan prevenir. Sin más de eso, permítanme presentarme brevemente. Mi nombre es Daniel Ochoa y soy el productor de este programa. Generalmente estaré atrás de las cámaras apoyándolos en cuestiones técnicas y aplicándole al botoncito REC, pero en estas primeras ocasiones tengo el honor de conducir esta temporada o esta temporada especial para poder platicar y presentarles al creador de este proyecto que es La Raíz y la Memoria. Permítanme hablarles un poquito sobre él. El invitado especial, nada más y nada menos, es el doctor Sergio López Ramos. El doctor Sergio López Ramos es licenciado en psicología, es maestro en historia, doctor en antropología, es maestro investigador de la UNAM, es autor de muchísimos libros, ha escrito más de 100 libros, es aparte de eso maestro Zen, ha construido o fundado el CIAPAC, también el Sendo Teotihuacán y la casa de este programa, que es el Instituto de Investigaciones Highway. También tiene un currículum muy largo, pero en síntesis es lo que quisiéramos abordar antes de platicar con él, para que ustedes vean que tiene una larga trayectoria y pues bueno, que es gente documentada y que sabe de lo que habla. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Daniel, por invitarme. Eh, Gracias. Maestro, ya que lo tenemos aquí, cuéntenos un poquito por qué la necesidad de hacer este trabajo y para los que ya nos siguen, ¿por qué la sorpresa de hacer un podcast? Bueno, primero, muchas gracias y espero que les guste esta nueva versión que has creado, ¿no? Que digo, Daniel es como dicen, el cerebro de este programa. Él está moviéndose, buscando, innovando y pues nosotros lo estamos apoyando. Ahora trae digamos, una nueva beta que sería lo de ir a los podcasts, ¿no? No sé qué es eso, pero pues yo digo que hay que ir ahí, ¿Qué quiere ahí? hay que ir ahí. Entonces, bueno, la necesidad de crear un programa como este es, primero, para hacer que muchas personas puedan enterarse que hay otra versión, otra lectura y otro estilo de vivir, y otro estilo de poder entender su vida, ¿no? Porque mucha gente, como dicen en el budismo, está dormida. Y estar dormido no quiere decir que esté dormido, sino Ok. que significa que tiene una forma de ver la vida que pareciera ser que es algo muy rutinario y ordinario, donde no hay una chispa, una posibilidad de dar un giro a su vida, ¿no? Ujú. Entonces, la necesidad de hacer un programa como este tiene un antecedente de cuando yo escribía en el periódico, queriendo hacer que muchas personas entendieran que hay algo más profundo del oficio de vivir, ¿no? Vivir es algo muy difícil para muchas personas, pero para otras es muy fácil y para otras es Ujú. una indiferencia total, ¿no? Claro. Y para algunos es una tragedia cotidiana. Todos los días es un sufrimiento, ¿no? Un pesar. Entonces, cuando uno descubre que vivir es algo maravilloso, digamos, quizás algunas personas digan: "Ay, ¿cuál maravilloso?". Pero cuando has logrado entender que hay formas de vivir que son gratas y agradables a tu vida y a los que están a tu lado, entonces dices: "Vivir es maravilloso", o vivir vale la pena vivir, ¿no? Y no andas queriéndote cortar ni la yugular, ni la carótida, ni bueno, que es la carótida y la yugular, ni tampoco la femoral, ni tampoco cortarte con galletas de animalitos lo los brazos, ¿no? Entonces, o las piernas, ¿no? Entonces, no llegas a esos niveles, que es como estar dormido. A Ujú. eso se dice que alguien está dormido y está sufriendo. Claro. Y el sufrimiento es una condición que pareciera ser que es natural y normal en muchas personas, pero no, o sea, no es necesario sufrir para vivir. Se puede vivir sin sufrimiento, ¿no? Te puedes liberar del sufrimiento y no te liberas solamente muriendo, ni solamente haciéndote el oxiso o creyéndote
que ya lo superaste, ¿no? Se puede en vida, maestro. Se puede en vida, lo puedes disfrutar, ¿no? Y de eso es justamente de lo que va a ir esta nueva temporada especial, ¿no? Que para los que es la primera vez que nos sintonizan o que nos escuchan, más bien en Spotify o en cualquier plataforma de distribución de podcast, este es el primer episodio que grabamos en el formato podcast. Pero deben de saber que tenemos 102 programas grabados hasta la fecha en un canal de YouTube llamado La Raíz y la Memoria, que ahí ya hemos platicado a lo largo de 3 años, maestro, si no me equivoco. Sí, ya. Con expertos en el tema bueno, infinidad bueno, gran diversidad de temas sobre cómo lograr eso, ¿no, maestro? Vivir bien y hacerla, digamos, en esta vida, sentirse Sí, bien, y ¿no? que ya no tengas que regresar, ¿no? Y que ya no tengas que andar regresando una y otra vez. A quedarte de vuelta y otra vuelta y no. La idea es cómo comprender que una persona ha vivido 30, 20, 50, 60 años de su vida sufriendo o siempre con una tragedia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O una enfermedad tras otra, tras otra. O una inercia de donde nada pasa. Ujú, Todo es aburrido, no tiene sentido, engordan, se enferman, se abandonan afectivamente, no se quieren, no ujú. se cuidan, ¿no? O sea, No hay ni ganas de no hay, levantarse no de hay, la no hay cama. deseos de poder decir, este mundo es maravilloso y puedo yo participar en él. Es más, formo parte de él, ¿no? Uy, Y soy parte del universo, ¿no? Y el universo tiene una condición muy importante que es sus componentes, y yo soy un componente de ese universo, ¿no? Entonces, entender eso es un poquito complicado para muchas personas, porque la condicionalidad corporal tiene que ver mucho con la condicionalidad fisiológica que tenemos de una conciencia cuando nacemos. ujú. Entonces, los 5 sentidos dan un sentido de vida y hacen creer a la persona, a ese yo, que así es la vida Ok. y que así es todo, ¿no? Y no es así. Las cosas se construyen, Oh, ¿no? excelente. Maestro, ahora que dice eso, a lo largo de los 102 programas y, bueno, de otras fuentes de su sabiduría donde ha escrito en libros, lo ha enseñado en cursos, usted habla mucho de construir, de que las enfermedades se construyen, de que se construyen, y no solo eso, sino que también se pueden deconstruir las enfermedades. Sí. ¿Qué le parece que fuéramos entrando a ese tema, hablando justamente de esta serie, lo que va a ser este principio de tocar por qué las enfermedades, por qué me llegó, de dónde salió, por qué me enfermé? Y si yo estoy enfermo, ¿qué puedo hacer? Si aún no enfermo, ¿cómo puedo mantenerme así sin enfermarme? Y si conozco a alguien que ya está muy enfermo, ¿qué podemos hacer para ayudarlo, ¿no? O nosotros Claro. mismos, ¿no? Si ya nos estamos enfermando de algo, ¿qué lectura hay, no? Para esto, quisiera empezar preguntándole sobre usted, maestro, que tiene más de 40 años estudiando este tema, bueno, estos temas de las relaciones de las emociones, los órganos y la salud. ¿Qué le parece que nos cuente un poquito sobre usted? ¿Qué lo llevó a este tema? ¿Cómo es que empezó usted a investigar sobre estas relaciones de órganos y emociones? Bueno, a decir verdad, Daniel, tendría yo que decirte, ¿no? Que todo empezó cuando conocí a los espiritualistas y conocí al maestro Moya. Ahí empieza todo porque ellos me muestran que el cuerpo humano no es solamente huesos y tejidos y sangre, ¿no? Sino que el cuerpo humano está habitado por algo que se llama espíritu, por algo que se llama conciencia, por algo que se llama mente, ¿no? Ujú, Entonces, eso, pues en realidad a un niño de 9, 10 años, pues le movió todo, que era yo en ese momento, me movió todo y dije, ¿cómo? ¿Hay esas cosas ahí? Entonces algo adentro te mueve y dices, pues vamos a buscar, ¿no? Y el maestro me toma como su discípulo y yo empiezo a meterme al mundo de la salud, pero de la salud de las maldades de las personas, ¿no? O sea, alguien ujú. te manda a poner un trabajo, Ajá. ¿no? Te hace una maldad, ¿no? Algo que te vaya mal. Sí, La que envidia, que que pierdas tu chamba. se muera si Que se puede también. sí, algunos mandan Ok, matar a alguien, ok, ok. otros, mandan poner un mal, ¿no? Que no tenga una erección, Ujú, otros hacen que
no te dé apetito, otros Órale. hacen que alucines, pero Ujú. todo eso descubres que es algo que se toma y tiene un efecto en el cuerpo. ¿Cómo que se toma maestro? Sí, vamos a poner que te dan una pócima, pues, Ajá. una planta o una Okey. parte del cuerpo, ¿no? O te hacen un arreglo energético con, pues, tu ropa, ¿no? Tu ropa interior o tu ropa con tu pelo. Ujú. Entonces, después entiendes que eso es un proceso energético, y ese proceso energético tiene una relación con las formas en cómo entiendes la vida, ¿no? Por eso entiendes que hay alguien que es muy sugestionable Sí, claro. o es muy controlable, ¿no? Ujú. Y hay otros que no les hacen nada. Pues claro, porque son mucho más resistentes, no creen, no aceptan eso, entonces no les llega, ¿no? No Ujú. entra. Y hay otros donde, pues, no necesitas ni decirles ni mandarles nada, con que pienses que pum, le va mal, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. entonces hay como una relación ahí media extraña, diríamos, pero no es extraña, tiene siempre un sentido. Entonces, esas enfermedades que se pareciera ser que no tienen un origen, Ujú. estamos hablando de un movimiento energético en las personas, ¿no? Pero también tenemos las otras enfermedades que son las enfermedades que se construyen con un estilo de vida. Comes huevos, salchicha, jamón, queso, pan, leche, Ujú. esos de cereales de caja, ¿no? Sí. Comes eso y tu pan de blanco durante 20, 30 años, 40, hasta que te da la diabetes, Ujú. o hasta que te da una descalcificación, o hasta que te da un cáncer, o un cálculo biliar, o un cálculo renal. Y no hay manera de decir, tú te lo construiste, porque hay gente que dice, pues, todo el mundo hace eso, es normal. Ajá, es lo que comen todos, ¿no? Sí, es Entonces, más, mi familia lo ha comido durante todo 40 años, ujú. sus carnitas los domingos, su pozole, ¿Y esos están entonces, bien? ¿No y están están bien, enfermos ¿no? todos? No, O algunos sí, pero tienen el colesterol alto, los ujú, triglicéridos altos. Bueno, de vez en cuando se enferman del páncreas, ¿no? De una pancreatitis, ujú, no se mueren, pero ahí van. Y algunos sí les da un problema en el páncreas y andan muriendo, y a algunos otros les da diabetes, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que hay una condición que es cómo es que a los estilos y las formas de vivir van construyendo un cuerpo. ujú. O sea, hay que entender entonces que hay un individuo que se llama Sergio y habita este cuerpo, y este cuerpo debe de tener una armonía conmigo. O sea, Claro. este ser vivo llamado Sergio, orgánicamente, tiene que tener una armonía con este individuo llamado yo, que es Sergio, y que es el que habita en el cuerpo. Ujú. Y es el que dice: "Quiero más azúcar, quiero más Más sal, más salsa, más mis taquitos. picoso", ¿no? Ajá. O quiero más refresco, o quiero más alcohol. El cuerpo te dice: "Ya no, ya, no, ya, por favor". Tú te pones necio y dices: "Vamos por otras". Ujú. Y el cuerpo se tiene que defender. Puede defenderse haciendo un vómito, un desmayo, haciendo algo para defenderse de Sergio, De Sergio que está abusando que de está algo que lo abusando, que perjudica a él perjudica mismo. al cuerpo, y el cuerpo se defiende. Por eso, entonces, alguien en una fiesta, en una borrachera, después de ya estar en estado de ebriedad, vomita. El cuerpo dice: "Ya estuvo", ¿no? Ujú, Dijo: "Ya". Y se va a dor le dice: "Hay que dormirlo", y lo duerme, ¿no? ujú. El cuerpo. Pero el otro es necio, vomita y se limpia y gangueando y Ya se me dice: bajó, vamos "Hey, por vamos otra. por otra", ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es cuando la relación con el cuerpo ya se hace enferma, es Mm, perjudicial. Entonces, ahí es donde decimos: "Estás construyendo una enfermedad, okey. estás construyendo desequilibrio con tus órganos", ¿no? Interiormente. Los empiezas a romper en equilibrio energético. Ujú. Entonces, eso significa que no estamos hablando de una energía así de, pues, que te llega, que no, no, Mágica, no. Sí, inexplicable no, no. que Todos nosotros tenemos una energía que heredamos de nuestros padres. por supuesto. Cuando se une el esperma y el óvulo, imagínense ustedes que es el Big Bang, se arma y se fusionan 2 seres, o sea, genómicamente, un esperma y un óvulo, y se unen, y eso genera este cuerpo. Ujú. Y entonces empieza a crecer como el universo. Crece el universo, ¿no? Y va a haber un Big Crunch. Sí, Y, pues, ujú, un día nos acabamos, no claro. hacemos
viejos, nos enfermamos, porque también nos podemos enfermar, o también nos podemos morir solamente de viejos. Y morimos. Y no por una enfermedad que se complicó. Exacto, y que moriste a los 30, 40, ¿no? 50, 60. Ujú, Hoy día el promedio son 60 años, mucha gente está muriendo a los 60 años. ujú. Entonces, eso es cómo estableciste la relación contigo. A ver, ¿por qué dicen que las relaciones humanas son tóxicas, son enfermas y quién sabe qué, no? De codependencia, de violencia, de sometimiento, de lo que tú digas, mi amor, etcétera. ¿Por qué dice? Pues porque son relaciones de un vínculo donde alguien está abusando de alguien Ujú. y el otro se somete a veces voluntariamente, ¿no? Y a veces no se somete, es sometido. Lo someten. Lo somete. Ajá. ¿A dónde va? ¿A dónde Y va? A si ver, te vas de venga para acá. nuevo y donde me Sí, ¿no? hagas, te hago. Ajá. Entonces, eso va a generar ansiedad, va a generar cortisol, va a generar colesterol inclusive, va a generar problemas de contracción, mm, discos intervertebrales comprimidos, problemas de cuello. Eso podría venir por una relación, maestro. Sí, 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 o sea, eh, llegas a tu casa y se te sube la presión arterial, Sí, claro. o sea, Estás fuera de casa y te sientes todo muy bien, bien. estás con los amigos Sí, no, pues todo chido. pero cuando llegas a tu casa, Se algo te te pasa en se el te cuerpo. arma ahí una relación diferente y entonces se te sube la presión Claro. arterial. Entonces te enojas o te Ujú, pones ansioso y la relación te está enfermando. Y un día te afecta a tu páncreas, un día te afecta a tu hígado, un día te afecta a tus riñones, un día te afecta a tus pulmones. ujú. O sea, va a haber un efecto. Un día te da un hemorroides y tú dices: "Ay, ¿por qué a mí?". No, no, no es porque a ti. O sea, tú lo hiciste. O sea, hay un momento estamos hablando de que no te llega nada más de la nada y por razones No, desconocidas, que es no, como esto no es ninguna maldición. Ni ujú, ninguna cosa de herencia genética, o que ande pululando por ahí y dice: "Pues ahí va, ahí te voy, pa", ¿no? ajá. No, 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 no. No es así. Es una condición que Es uno uno vive con un cuerpo y uno está construyendo permanentemente, ¿no? Construyendo. Entonces, si está uno construyendo, las acciones tienen una consecuencia. Eso es lo que deberíamos de entender nuestros amigos, que lo que haga tiene una consecuencia, no es gratis. O sea, lo que digas. Es más, si dices: "Chingado pinche día tan horrible", eso tiene una consecuencia en tu vida. O sea, estás abriendo mensajes de pesimismo, de muerte, de depresión, de pérdida del sentido de la vida. O sea, estás afectándote. Pero en cambio te levantas y dices: "Hoy va a ser un día bien chido, voy a ir a hacer este programa, vamos a trabajar tal cosa, vamos a hablar de este tema, Daniel se va a cortar el pelo, ya vamos a trabajar", ¿no? eso Entonces, impacta eso diferente impacta completamente al cuerpo, ¿no? Es más, yo me voy a quitar mis zapatos porque, mis zapatos, me molestan, ¿no? y estamos El más dedo está así cómodos. cucho y todo. Entonces, estamos más a gusto, ¿no? Claro. Y bueno, es una libertad, ¿no? Ujú. Y podemos hacerlo. Quizás tenemos que aguantar nada más nuestros dolores de patrullas. Nada más, Nada maestro. más, El ¿no? mío, que seguramente a ustedes no les llega en cámara ni en ¿No? Ojalá, ni qué en bueno, audio, ¿no? pero Qué qué bueno. bueno, están a salvo. Muy Sí. bien. Más de 2 se han desmayado por eso. Más de 2 Más de maestro. 2. Me conoce, ¿qué me sabe, maestro? Para los que no nos ven, que nos están Okey. escuchando por Spotify, estamos grabando este programa aquí en el estudio del Instituto de Investigaciones Hawái, aquí en Teotihuacán, y no traemos zapatos. Entonces estamos platicando muy a gusto. Sí, es que hay que Es tener contacto con la tierra. Y, pues, aquí estamos en el Hawái, abajo en el sótano, y ahí está la tierra, ¿no? Entonces, y estamos en contacto y a gusto, y a a gusto. excepción de mi olor de pies, maestro. No, pero eso es No, tolerable, es tolerable. tolerable, sí. Muy No bien. todo es perfecto en la vida, No todo es perfecto. porque es otra cosa, querer que todo vaya en orden. No es cierto, no le voy en los pies a Daniel, pero, o sea, de querer que todo vaya en orden, y si algo no sale bien, te pones de malas. No, si algo no sale bien, tú dices: "Ya lo haremos después, Ujú, lo corregiremos después". Todo el tiempo hay que tener una actitud de decir: "Esto es una enseñanza y un aprendizaje". Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos encontrando cosas nuevas. No es un fracaso, no es un error, no es una pérdida. No, es una enseñanza. Todo es eso, ujú. una enseñanza, ¿no? Y con eso cambia la forma de ver Cambia el todo sentido de y la todo, ¿no? realidad corporal. Baja el Tu cuerpo estrés, ya no se contrae, ¿no? baja la preocupación. Ya no hay Claro. una vasoconstricción, ya no tienes dolor de cabeza, Ujú, no ves borroso, ¿no? ujú. Todo nublado. Sí, O sea, claro. cambia tu condición corporal.
Entonces, uno construye. Muy bien. Entonces, estamos hablando, maestro, en este bloque que las enfermedades, uno participa en su construcción, digamos. No Sí. es una maldición, ni mala suerte, ni tampoco herencia, No, entonces. nunca, Muy nunca. bien. Maestro, Puede ¿qué ser, perdón, puede ser una herencia cultural. herencia cultural? Cultural de que, pues, vives en una cosa llamada casa, ¿no? Un espacio, y hay una relación con otros, ¿no? Y Claro. los otros comen de una manera, porque así les enseñaron, nuestros padres así les enseñaron. Ujú, una cultura familiar que Una cultura tienen. familiar, en esta casa son tristes, en esta casa son enojones, en esta casa son alegres, en esta casa son miedosos, en esta casa puros ansiosos. Ujú. Ah, bueno, va a haber una enfermedad para cada uno, ¿no? Maestro, ¿qué le Vale. parece que hablemos de eso en Ajá, el siguiente bloque que, okey. que vamos a hacer? Por ahorita vamos a un corte breve y regresamos Bien, con ese tema, maestro. ¿Le parece? regresamos. Bueno, amigos, no se despeguen, volvemos en unos instantes. Doctor, una pregunta. ¿Cómo puedo enfermarme y no morir en el intento? Bueno, si quieres enfermarte, puedes entrar en una cosa que llamamos desorden. Un desorden de tus emociones, de tus sabores, de tus órganos, de tu orientación en lo que llamaríamos tu búsqueda del desarrollo espiritual. Entonces te vas a enfermar, pero no te vas a morir. Y te vas a enfermar feo, pero no te vas a morir. Y tú vas a quererte morir, pero no te vas a morir, porque la vida inteligente te va a cuidar. Es algo que uno tiene que aprender, que la vida inteligente se va a defender aún con la necesidad que uno tenga. Solamente la vida no se va a defender cuando lo ahorcan, o cuando le disparan, o cuando se tira al vacío, ¿no? O sea, o que cae al metro y pues, el metro no se detiene, pues entonces la vida se acaba. Pero si no, uno puede hacer el trabajo, volver a hacer el trabajo y otra vez el trabajo, y ahora sí, no te mueres en el intento, y puedes entonces aprender la enseñanza de esa forma de vivir que te daría una respuesta más saludable. Y entonces ahora sí, te reivindicas con la vida inteligente. Y eso es no morir en el intento, ¿no? Estamos de regreso en su programa y podcast La Raíz y la Memoria, hablando de este tema muy interesante en esta serie que estamos inaugurando, maestro, de 6 episodios, en las que hablamos de cómo es que se construyen las enfermedades crónico-degenerativas y cómo las podemos prevenir, qué relaciones tienen con el cuerpo, cómo participamos en esa construcción de estas enfermedades. Y nos quedamos hablando justamente en este tema, maestro, de qué otros factores podrían incluir la construcción de una enfermedad. Ya dijimos que entonces lo va a cruzar una cultura, maestro. Y lo cruza también una decisión, una elección del sujeto. ¿Qué más hay en todo este tema? Hay una parte que me parece que es importante, que son las relaciones humanas. O sea, ¿cómo me relaciono con el otro? Por ejemplo, una familia, eh, por lo regular, tiene un sabor favorito o dos favoritos. Ujú, En algunos casos, tres sabores, ¿no? Algunos son el ácido, que son enojados, el salado, que son miedosos, y el dulce, que son ansiosos. ujú, Por lo regular es una mezcla. Y a veces cambia el enojado pasa por el triste, ¿no? Y a veces, y que es eh, el picoso. ujú. Y en los otros casos que pasa familia por ser una familia alegre, pues son los del corazón, ¿no? El sabor amargo. Casi muy pocos lo tienen, ¿no? En realidad, Ujú. en todos los estudios que hacemos, pocas personas reportan que les guste el sabor amargoso, ¿no? Si acaso nada más los cheleros, ¿no? ¿Y ese es el Entonces, de relacionado con qué, maestro? lo del amargo es relacionado con la alegría. Ahí es el que menos se Es consume. que menos se consume, Órale. ¿sí? Ujú, Entonces, si nosotros entendemos que una familia tiene un patrón de 2 sabores o 3 sabores, 3 emociones, 2 emociones dominantes, pues vamos a encontrar en una familia que todos tienen una gastritis, porque a ujú, todos les gusta el sabor dulce o son ansiosos todos. Entonces, el órgano que se afecta es el estómago. Y ahí encontramos en esa familia algunos diabéticos, porque entonces ese azúcar va a afectar al páncreas. ujú. Entonces, va a hacer que produzca mucha insulina un buen tiempo y llega un momento donde se va a colapsar, ¿no? Y entonces hay un problema ya que tiene una relación de esta relación humana
sobre un sabor, una emoción y que va a afectar a un órgano. Ujú. O sea, ese movimiento se ve natural en la familia porque pues resulta que mi abuela era diabética y luego resulta que mi mamá es diabética y luego resulta que un hijo es diabético. Ujú. Entonces se ve normal, Sí, ya le se iba ve a tocar, ya era herencia, ¿no? pues más, hay algunos que lo esperan. Ya me va a tocar porque, Dice, pues, pues toda mi familia a se todos enfermó. son, pues yo también. Ajá, Sí, pero hay que ver qué están comiendo. okey. Hay que ver cómo son sus relaciones. Son muy competitivos en su familia, los Oh. echan a andar para que saquen 10, ¿no? O los hacen hacer que tienen que tener el mejor coche del vecindario, Ujú. o tienen que tener el mejor trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es ansiedad, porque los ansiosos piensan, 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 ¿no? Piensan. Entonces, una familia ansiosa puede también tener otro patrón. Como dijimos que eran 3, Ujú. entonces, bueno, unos son ansiosos y otros son miedosos En esa misma familia, en esa digamos. misma familia. Entonces, esos miedosos les gusta la sal. Esos miedosos se enferman del riñón, Ujú. tienen cálculos, tienen cistitis, tienen pielonefritis, tienen un día un problema de enuresis cuando son niños. O sea, tiene un sentido, ¿no? Ujú. No es gratuito. O sea, hay una historia de la emoción, del sabor en esa familia. Claro. Y entonces hay una manera de cómo en uno de ellos se concreta. ¿Por qué a este quiso ser ansioso y este quiso ser miedoso? Ujú. Bueno, es cómo se dio la relación. Quizá a este le dieron más duro, ¿no? Lo trataron, lo Ajá. bullearon más. A este lo hacían que sea el responsable de la familia o de la casa Sí, sí, sí. y órale, exigirle más, ¿no? Y con Entonces, este se y desquitaba, con y este, con ese exacto, ajá. ¿no? O sea, hay una relación ahí que se va construyendo de acuerdo a los intereses y expectativas que tenga la familia sobre la idea de ser feliz o del éxito, ¿no? Órale. Entonces, Sí, claro. son como se construyen ahí, Ujú. ¿no? Luego, Y quizá, perdón, maestro, sí, esas ideas ese ambiente familiar viene igual basado en el ambiente familiar anterior de mamá y de papá, lo que ellos claro, vivieron también, y su forma en la que ellos comían y se relacionaban, y también su idea, como dice, de qué era el éxito, qué era la felicidad y qué están buscando. así es. Wow. Y también tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, ¿qué te vende la televisión, la radio? ¿Qué te vende, no? Te vende ciertos productos que dicen, vas a ser feliz, la chispa de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí. Esa chispa que mata a montones de personas. Ajá. Entonces dices, no, pues creo que no es así, ¿no? Pero el punto es cómo entender que esta lectura me permite no buscar un culpable, sino me permite ver el proceso. Ujú. O sea, ¿cómo es ese proceso que alguien decidió hacerse melancólico, deprimido, triste en la familia? Entonces, ese se enfermó más fácil de las vías respiratorias, ¿no? De los Ujú. pulmones, del intestino grueso. Ahora con el COVID fue una enseñanza muy difícil para muchos. ¿Y por qué? Porque si alguien tenía una enfermedad de estas que dijimos, así de que tienen diabetes o tienen problema renal o tienen problemas de vías respiratorias, Ujú. el COVID tiene un caldo de cultivo propicio para eso. Y por eso muchas personas que tenían una crónico-degenerativa son las que murieron con mayor frecuencia, Sí, o a los el que les número pegó de mucho población. más duro el A ellos les pegó más fuerte, ¿no? ujú. Entonces, y no es porque eran enfermos por naturaleza, ¿no? De que así es la vida, no. O sea, aquí hay un proceso donde se construyen las cosas, ¿no? Entonces, si una emoción y un sabor afectan a un órgano, entonces no es así de que a ver a quién afecto, ¿no? El sabor anda buscando a ver a quién A ver, afecta, ¿no? ¿quién es desprevenido? A Este ver, tiene cara de ansioso. vamos a llevarnos este pelón, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. No, tiene que ver con esas relaciones que se construyen en el espacio familiar y también con la elección del sujeto. Tú dijiste la elección del individuo, ¿no? Un individuo puede elegir. Sí, pero ¿qué elementos tiene para elegir? ¿Qué información Claro. tiene? Ajá. ¿Cómo que elegir, maestro? Sí, O sea, por supuesto que nadie va a elegir tener una enfermedad. sí, Todo el pero mundo diría, a ver, ¿quieres un cáncer de próstata? ¿cuál No. cuál te gusta más de todos los cánceres, no? Ajá, Para que ¿cuál, tú cuál quiere elijas. elegir? No, pues ninguno, todos son horribles, ¿no? ¿Por qué Todos son elegiría horribles, uno de claro. esos? Entonces, ¿a qué se refiere con esa elección de elegir? Es que hay una forma de cómo uno vive y uno dice: "A mí me gusta esto", Ujú. ¿no? O sea, me encanta los dulces, los chocolates, el pan, el refresco, me encanta. Y tú dices: "A ver, ¿esa es una elección?
o es una condicionante de su paladar, o es una pérdida del sentido de los sabores. Ujú. Entonces, no es que haya elegido con la conciencia, eligió con una condicionante, Okey, ¿no? O okey, sea, okey. eh, a un niño chiquito le dan miel caro, Ujú. que es un montón de azúcar. Entonces, él se va a hacer adicto al azúcar, Así es. porque han de saber que el azúcar es más adictiva que muchos de las drogas prohibidas, Ujú. es muy adictiva. Entonces, si ese azúcar la prueba un chavito, se activa. Es más, hagan ustedes, vean eso cuando le dan al niño un refresco, un dulce, Un algo, jugo, un cualquier jugo cosa. de esos de lata, y van a verlo, se prende, Ujú. se brinca, baila, grita, Dicen: hace, ya para que se esté quieto, ya cómprale el dulce". cómprale Y sale peor, se pone más se loco. acelera, se Ajá. acelera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo entender que eso es un proceso de construcción y no es y no es una elección, sino que es una condicionante de la imposición social, ¿no? Entonces, la mamá y el papá quizás no saben eso. Ujú. Entonces dicen: "Ay, dáselo para que se calme", Sí, no está ¿no? ese conocimiento, pero aún así está una elección de Hay una alguien. elección, que esa la elección es sin información. Okey. Entonces, sin información fidedigna de que digas: "A ver, este producto es perjudicial", Que ¿no? bueno, hoy en día creo yo, maestro, que ya es un poco más sencillo saber qué cosas hacen bien o qué cosas hacen mal, ¿no? Que incluso el cuerpo tiene como su, yo diría, como su conciencia, ¿no? Su guía que te dice, por sentido común, si tú comes mucho de esto te va a hacer daño. Ya lo notaste en algún momento Claro. o sospechas que te va a hacer daño, ¿no? Sí, aquí también nosotros decimos que el cuerpo es portador de la vida inteligente, y el cuerpo no es tonto. O Ujú, sea, es muy inteligente y te dice: "Eso ya no, Daniel, ya no". Y tú lo escuchas o no lo escuchas, ¿no? ujú, Aquí el punto es, ¿qué información tengo para hacer una elección? claro. O sea, el punto es la información. Entonces, si tengo información correcta de que hoy día ya hay muchos etiquetados, y sí sirve, y qué bueno que se hizo, pero me refiero que hay gente que todavía no entiende que la dimensionalidad, porque dice: "Nada más es un día, Ujú, nada más 2 días, un ratito". sí, Sí, pero un ratito, una sola vez cada 3 días, súmenlo, se acumula, por ¿no? años. Por años. Entonces, un niño que come todos los días en la mañana su cereal de caja, con su plátano, con sus 2 de azúcar y su leche durante 30, 20 años, 15, 18, Va a generar un problema va a haber un inevitablemente. problema inevitablemente, desde una caries hasta un problema renal, un problema de digestión, un problema de estreñimiento, un Ujú. problema de hiperactividad. Se va a generar un montón de problemas. Y que van a relacionarse con otros Con problemas. otro problema, porque el estómago si se descompensa o se desequilibra en su proceso digestivo, el páncreas si se altera en su producción de insulina permanente, producir todos los días una dosis más alta, llega un punto donde ya no es el mismo funcionamiento, Ujú. porque, pues, no somos una máquina, No, claro que no. ¿no? Somos un organismo que está en proceso de construcción permanente y es autopoyético, es autosustentable. Entonces, ese cuerpo necesita como que ese yo que dijimos hace ratito tenga información para cómo cuidarlo. Muy O bien, sea, cómo cuidarlo. oiga, maestra, a ver, entonces, pero si no se tiene información, aún así existe una elección que puede hacer el Sí, sujeto para decir, a ver, una enfermedad, entonces no te está cayendo del cielo ni por castigo divino ni nada de eso, pero no tienes información tampoco. Y quizá tienes una cultura en la que en tu casa comían con 2 litros de refresco y así no es. faltaba, que todos tenemos a alguien que conocemos o quizá nuestra familia se ha hecho de esa forma. Y es una cultura y él no se va a poner a cuestionarse, ¿esto me hace daño? No, simplemente un día le llega la enfermedad y es que a cada rato tengo infección en las vías urinarias o algo me está fallando, yo sé que algo Sí, ya no está bien. tengo reflujo. ¿De dónde? Y hasta que van al doctor, ¿no? Quizá y el doctor, pues quizá tampoco tenga un diagnóstico tan alentador, ¿no? Y diga, pues vas a tomar estas pastillas, vas a tomar estos medicamentos y pues esperemos que te mejores. Pero aún así no estuvo la información. O sea, se Sí. quedó sin información de saber por qué venía. No, y luego también él puede decirle, este, ¿a qué se debe? O es normal,
Todavía, ¿no? Ajá, sí. Todavía sí es Sí, normal, sí, así sí. es normal, a su edad es normal. Ya le está pasando, ya le dio la diabetes, ya tiene, 60 años usted, ya, 40 es bueno, normal. ya le toca. Sí, ya, Y es la de es normal. reglamentaria. Entonces, uno pensaría que esa información debería detenerse, ¿no? Ujú, Para poder entonces ejercer el oficio de vivir sanamente, claro. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te abrazaste ante el espejo? Y dijiste: Mm, "Ay, me gusto como soy, estoy chido, me gusto, ¿no? Me voy a cuidar". ¿Cuándo hiciste el último compromiso con tu cuerpo para decirle: "No te voy a dar nada de azúcar, ujú. no te voy a dar nada de alcohol, no te voy a dar nada de grasas"? ¿Cuándo fue el último compromiso que hiciste, no? O sea, cuando me dé ganas de orinar, voy a ir, cuando me dé ganas de evacuar, voy a ir, Ujú. y no me estoy aguantando ahí 3, Ay, 4 ahorita que horas, 5 termine el horas. informe, el Sí, sí, reporte, ahorita que no. ujú. ¿Cuándo fue que lo respetaste, no? Cuando te dijo: "Oye, quiero agua", "Ahorita vamos, ahorita". "Oye, quiero algo picosito, algo dulce, algo, saladito, quiero algo", ¿no? El Ujú, cuerpo lo pide porque le claro. faltan minerales. Entonces, una cosa es lo que me falta y otra cosa es la adicción que yo tengo por un sabor, Y ya ¿no? que siempre lo quieres y ya te Así domina y es. te Y te enojas si no hay salsa en tu casa, ¿no? sí, claro. Sí, motivo de ¿Cómo divorcio, que? Sí. ¿no? Entonces, Motivo de divorcio, que no haya no salsa en haya casa. salsa. Sí, sí, se enoja, claro, Entonces, ¿no? sí. La gente que Entonces, es eso es parte de ese proceso donde no has entendido que esa salsa picosa indica que estás triste y tiene una relación y tiene una relación directa con unos órganos con una persona. y con una persona Sí, ¿no? O aparte. sea, Híjole, no es el órgano solamente, híjole. como el pulmón y el intestino grueso que tienen que ver con esto, ¿no? De la Ujú. tristeza, sino también tiene que ver con una persona. A ver, maestro, vamos a hacer una pequeña pausita aquí. Todavía no de corte, pero a ver, estamos hablando de cosas muy interesantes. Primero que nada, alguien diría, a ver, y si no tenemos información, pues escuchen La Raíz y la Memoria. Y digo, Caray. sí, hay 102 programas 102 programas hasta la fecha, ¿no? y ahí van a resolver varias dudas, ¿no? ¿Dónde más se encuentra información? Hay libros, maestro. Hay Hay libros, no libros. tienen que ser los suyos, no No, tienen no, que no ser del necesariamente. Instituto de No, Investigaciones que, no, güey. no le estamos vendiendo nada. No, Hay formas de informarse. sí, Bueno, hay maneras de informarse. sí, Es- hoy día si saben usar bien las redes, ahí pueden descargar libros de donde hay información de primera mano, No, ok, sobre esto que estamos diciendo. claro. Y no lo decimos solamente nosotros, sino lo dicen también ya otros compañeros, otros profesionales, ¿no? Hay de otros países. Y hay una nueva tendencia a buscar formas de vida agradables, ¿no? Muy bien. Entonces, sí hay maneras, digamos, de Sí, hacer elecciones más conscientes, vamos a decir. ajá. Por eso decíamos ahorita, ¿con qué estás eligiendo? ¿Con qué criterio? Ujú, Eliges con el criterio de que, pues, no voy a comer proteína animal porque pobres animales, ujú. y no vas a comer verduras porque las plantas también pobres, y no vas a comer ni insectos porque pobres. Entonces, ¿qué Claro. van a comer? Todavía Ujú, no llegamos al prana para decir nomás: "Y ya ujú. De estuvo", pura ¿no? energía Pura divina nos vamos a energía alimentar y ya de estuvo. likes, maestro. Likes y suscripciones. De Ajá. entonces, yo creo que el problema es cómo estamos entendiendo que hay una capacidad de elección que tiene que venir con una información que yo tengo para poder hasta vivir más sano, pero vivir más años y vivir bien. A gusto, Así, con ganas, disfrutar pues. la vida, pues. O sea, tienes derecho a ser feliz, aunque suene a A que comercial, ¿no? suene comercial, O pero a sí. cliché, pero tienes derecho a vivir tu vida feliz. Tu cuerpo, pues, no es otra cosa, disfrutar tu vida, tu cuerpo. Maestro, pero después de todo lo que yo ya pasé, si usted viera mi sufrimiento y no, y todo lo que me han hecho y cómo son en mi casa y cómo me han traicionado, ¿qué ganas le darían de vivir, maestro? Bueno, Eso podría decir alguien. no, lo dicen, Ujú, no, muchos. Y uno diría: "A ver, espérate, o sea, todavía tienes una cosa maravillosa que se llama vida. O sea, todavía estás aquí, sí. Ah, okey, ¿no te has muerto? No. Estamos hablando con un vivo o con un muerto. No, es con un vivo. ajá, Okey, entonces tienes una otra oportunidad de poder reconstruirte y decir, bueno, pues es una enseñanza difícil, es un aprendizaje muy complicado. Sí, pero ya lo pasaste. ujú. O sea, no eres solamente sobreviviente del COVID. Yo soy sobreviviente de la pandemia del VIH, Uh, del aviar, del, COVID. a la ¿No? influenza, A hasta la del Antrax influencia. le tocó, ¿no? Ajá, Sí. sí, sí, sí.
el ébola, ¿no? el ébola. Y luego también de las crisis económicas, la del 81, la Uy, del 94, y así, ¿no? Todas esas de crisis sismos. de sismos del Uno es 85, sobreviviente. sí, ¿no? Y Ok, yo, ajá. eso me 85, la del 17, ¿no? Y entonces, has vivido muchas experiencias de esas y no por eso dices: "La vida no tiene sentido". No, hay nuevas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Alguien que llegó a ese punto, maestro, de pensar o de estar en ese, es que no me quiero levantar de la cama, así, ¿ya para Bueno, hay qué? muchos así, Hay gente, ¿no? Hay videos incluso que circulan en sí. las redes que le dicen, señor, usted que va en la calle, si ahorita llegara un ratero y lo asaltara y lo apuntara con un arma de fuego y le dijera, deme sus cosas, ¿qué haría? Y dicen, pues nada, no le doy nada, ¿por qué no? Pues para que me dispare, porque ya no quiero vivir, ¿no? Sí, Y hay casos, ¿no? sí, sí, Para ellos también hay esperanza, maestro. también. Es que el tema, Daniel, es, si tienes ese cuerpo, es un espacio, es ese Big Bang microuniverso que se ha construido y que tú puedes ir construyendo, lo puedes ir armando, porque es tu espacio donde vives. Ese es el verdadero espacio donde vive tu espíritu. Esa es la casa de tu espíritu. Ujú, Entonces, ¿cómo lo tratas mal? Entonces no puedes crecer, no puedes encontrar una respuesta, un asidero más fuerte, ¿no? claro, Entonces, ¿tienes vida todavía? Oye, quiere decir que la vida te está diciendo, todavía te falta, o sea, órale. tienes otra chance, Todavía se puede, todavía se aunque puede. sea pocos años, algo que Sí, te 10, guste. 20, los que te toquen o los Usted, que te usted faltan. contaba una historia, maestro, a ver si la pudiera igual repetir para las personas que están escuchando, que nos están viendo, de un señor que encontró el gusto por la lectura Ah, muy sí, tarde, pero que lo encontró. ¿Podría contarnos sí, esa? sí, era un paciente que tenía 60 años Ujú, y era diabético y tenía una rinopatía. Eh, quiere decir que perdió la vista por ujú, diabetes. Y antes de perderla, la vista, descubrió el gusto por la lectura a los 60 años. ujú, Y se compró una lupa de esas enormes con un bracito ajá, y ponía el libro abajo y empezaba a leer con una calma, pues no leía muy rápido, claro, leía con calma, pero lo disfrutó. Y había leído ya 10 libros. órale. Y pues yo estaba así asombrado, dije: "¿Cómo?". Dije: "Descubrió una pasión, un deseo, unas ganas de hacer algo", y le entró, y eso lo hizo vivir muchos años, leyendo así, Ujú, de a poquito, y venía y me contaba, dijo: "He leído el libro de El coronel Otoño, ¿quién le escriba?". ujú, "Ah", le digo, "donde hierven las piedras para que el vecino escuche y crea que están hirviendo frijoles". "Sí", dijo, "ese mero". mm, "Ay, que ese y esa historia me gustó mucho". Digo: "Muy bien, siga leyendo". Ya después yo le recomendaba libros y comentaba, venía, encontró el placer, o sea, un gusto. y digamos, más tarde de lo que le hubiera convenido, quizá, ¿no? Exacto, pero, pues, era lo que le tocó. Ujú. Eso era su tiempo, digamos. Yo siempre digo, pues, ahora te tocó, es que ahora lo vas a entender. Ahora es cuando. Sí, porque antes pasó, ¿no? Ujú, A veces te choca, te pega lo y que te no lo toca y no ves. lo ves. Ujú. Y te enfrentas una y 2 veces pues dicen que nosotros los mexicanos nos enfrentamos con piedras un montón de veces, ¿no? Con la Ujú. misma piedra. Sí, 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 con la misma. Entonces, bueno, ¿será que no vemos? ¿Será que no escuchamos? ¿Será que no queremos ver? ¿Será que somos flojos? ¿Será que qué? Ujú. ¿No? Pero él lo encontró y otros lo han encontrado. Muchos, hay un montón de historias así. Pero lo más, digamos, alentador es que lo encuentres a tu edad. Ujú. Así, a los veintitantos, ¿no? A los 31, 35, 28, 19. Bueno, si lo encuentras a los 16, chido. Si lo encuentras a los 15, Claro. bien, ¿no? Pero hoy día los chavos muy pocas veces lo encuentran. Ujú. A veces andan encontrándolo hasta cuando se jubilan. Sí. Unos esperan jubilarse para poderse dedicar a pintar, Ujú. o para poder dibujar, o para poder ir a danzar, o para poder ir a bailar, ¿no? Sí, claro. Pero no, lo puedes encontrar estando bien Y en tu condición y en tu actual, condición con actual, tus recursos, con lo que tú con lo que tienes. tú quieres, Muy ¿no? bien. Entonces, no es necesario pensar que lo que te está pasando es la muerte, no, lo que te está pasando Eso. es una enseñanza. Y si lo asumes como enseñanza, entonces es un gran aprendizaje, Uy, claro, claro porque que ya sí. no lo vuelves a hacer, Sí, no, pues no lo sí, puedes volver a permitir. sí, si lo aprendes, lo aprendes. Solo hay que Así es, aprenderlo una vez sí, sí, para que quede. sí. Claro. Hay quien tiene muchos problemas, ¿no? Ujú. Sí, claro. Hay muchos problemas, pero, pues, también tiene chance, ¿no? Ujú.
porque no es necesario solamente los que no los tienen, porque esos a veces tienen muchos más, porque no pueden superar su necedad. Sí, Un necio es lo más difícil que hay, ¿no? En el mundo, es lo más complicado, sí, me imagino. un necio, Claro. porque ¿cómo lo convences? Sí, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Maestro, hablando de cómo le digo a usted que tenemos que ir a una pausa? Pues ya, nos Híjole, vamos a con la el pausa. tema tan interesante. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausita y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan. Doctor, una pregunta. ¿Alguna sugerencia para cuidar nuestros órganos? Bueno, la primera sería reconciliarte con el cuerpo. Darle gracias, pedirle disculpas por los maltratos, abandonos, carencias y excesos que le hayamos dado. Esa sería una primera condición para poder entrar a otra parte que sería comprometerte a cuidar un órgano por semana. Esta semana voy a cuidar mi intestino. Tiene que evacuar 2 veces al día o hasta 3 y lo voy a cuidar. Le voy a dar fibra, le voy a dar agua, le voy a dar fruta y no le voy a dar refinados, no le voy a dar harina blanca, no le voy a dar leche, no le voy a dar alimentos muy procesados y lo voy a cuidar. Pero a la siguiente semana digo, pues voy a cuidar ahora mi hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuida el hígado? No le doy grasas, no le doy alcohol, no le doy drogas, no le doy mucha azúcar, no le doy tampoco alimentos con grasas trans, ¿no? Y lo cuido. Le doy algo verde, porque le gusta lo verde. Le doy un té, ¿no? Un té de boldo con ajenjo en ayunas. Le doy un poco de hoja de alcachofa en ayunas, una tacita. O sea, voy a cuidarlo. Me hago un compromiso de cuidarlo. Y luego después cuido también a mi cerebro, cuido también a mi riñón, cuido también a mi corazón, cuido también a mi vejiga, mi vejiga y mi riñón. Y voy a cuidar también mi vaso, mi páncreas, mis pulmones, mi intestino delgado. Los voy a cuidar. Hago un compromiso. Y eso voy a hablar entonces de una comida, una emoción, un pensamiento y un acto de gratitud. Eso hace que haya una armonía en el interior del cuerpo y eso previene enfermedades. Es una mejor medicina. Te abrazas diario, ¿no? Y dices, cómo me quiero. Si así nadie te quiere, pues tú te quieres, ¿no? Y te das amor a ti mismo. Ese creo que sería una de las mejores formas de poder prevenir y tratar de que la enfermedad no llegue a destruirte, ¿no? Estamos de vuelta en su programa y podcast La Raíz y la Memoria, hablando de este tema súper interesante en esta nueva serie especial, temporada especial, en la que hablamos de cómo es que se construyen las enfermedades crónico-degenerativas y no solo eso, sino también cómo se pueden deconstruir. Entonces, maestro, nos quedamos en el tema súper interesante de que hay una vida inteligente en todos los sujetos. Y usted, yo lo he escuchado decir que dice que a veces el individuo que habita, digamos, y tiene esa vida inteligente, el portador de esa vida inteligente, a veces es el inquilino incómodo del cuerpo. Cuéntenos un poquito sobre eso, maestro. Háblenos de Ok. todo eso. Hay una teoría sobre el evolucionismo que dice que nosotros hemos evolucionado del mono a lo que somos ahora, el Pithecanthropus erectus, ¿no? Ujú, O, hoy día ya tiene más acepciones, ¿no? Puede ser desde el Homo televisión, el Homo económicos, el Homo ludicus, y así, ¿no? sí, Pero lo que no dicen a veces las teorías es que no solamente ha evolucionado de ahí a hacer esto, ¿no? O que viene la vida también de una propuesta que se llama los coacervados de Oparin, y que de ahí se nació la vida como un caldo de cultivo y aparecieron los primeros unicelulares y los pluricelulares, y luego un organismo y luego y así hasta ujú, llegar a nosotros, ¿no? Evolucionó. Y la otra es que hay un principio de que la vida se generó en el fondo marino, claro. ¿no? Y después salió a la tierra y creció y luego aparecieron las coníferas primero y después aparecieron los animales, los dinos y después
vino un vacío, luego otro vacío. Total que estamos hoy día en la sexta extinción del planeta, Órale. de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, lo que estamos entendiendo es que hay una cosa que se llama vida inteligente, que es la que tú has señalado. Esa vida inteligente tiene una característica muy importante. No nos necesita a nosotros, Ok. ¿no? No nos necesita. Ujú. Ella puede vivir y puede existir en el planeta como ha vivido. La pandemia fue un ejemplo muy claro. Todo el mundo encerrado en sus casitas y los animales empezaron a salir y empezaron a crecer, a Sí, sí, sí. reproducirse, la vida. No nos necesitaron, no nos necesitan. Entonces, eso significa que la vida inteligente la tenemos nosotros. Somos portadores de esa vida inteligente. Entonces, si nosotros somos portadores de esa vida inteligente, ¿cómo es que establecemos la relación con ella? ¿Cuáles son los niveles de relación? Si en realidad sabemos que es una vida inteligente, ¿no? Ujú. Por eso lo podemos ilustrar con un cerebro que entró en estado de infarto cerebral o un accidente cerebrovascular y ya no está funcionando ese cerebro. Pero el cuerpo está vivo y los órganos siguen viviendo. Siguen trabajando. La vida Sí. sigue, le dan de comer y sigue, ¿no? Ujú. Sigue, sigue, sigue. Y hace sus funciones, trabaja, no lo necesita, Sí, es cierto. ¿no? La vida inteligente funciona así. Quizás lo ilustraríamos mejor si vemos a un individuo. Te podría contar el caso de una niña que la tiran al basurero de días, ¿no? 1 o 2 días, la tiran para que fallezca. ¿Historia verídica? Sí, sí, una Ajá. historia de un caso de una niñita y la tiran y la niña, pues, llora, ¿no? Llorando ahí. Y pasa una señora y la recoge. De esas cosas de la vida que pareciera ser como entre trágicas y entre mágicas y entre Ujú. que Dios se la mandó y que la encontró y que el azar quiso y que la suerte y que estaba predestinado y que Ajá. esas cosas así Sí, sí, como sí. el Cain y Abel, ¿no? De que uno nace en una cuna de seda y el otro nace en una casucha, ¿no? Ujú. Bueno, entonces encuentra a la niña y se la lleva la señora, no tenía hijos la señora, y la adopta como su hija y la registra y es su hija. Crece la niña a los 7 años, 6 años, y un día le aparecen unas bolitas de grasa que se llaman lipomas. Aparecen en su cuerpo, pero aparecen por la fecha de diciembre, porque la señora la encontró a la niña en diciembre, en el basurero. Ujú. Pero ese diciembre hizo frío. Entonces, en la vida inteligente que tiene ese cuerpo, tenía memoria. Ujú. Y esa memoria se activó otra vez. Entonces había peligro, ¿no? Por el frío, la niña lloraba, había peligro. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Generó bolitas de grasa para Para protegerse, mantenerla para caliente. mantener la calefacción, ¿no? Ujú. Para mantener ese Sí, calorcito, para sobrevivir. para Porque sobrevivir. estaba abandonada en un basurero, por lo que Sí, entiendo. claro, Se la claro. abandonaron. Sí, la tiraron, Ajá. ¿no? No se les olvidó en el mercado ni nada, Okey. no, Ajá. intencionalmente la tiraron. Entonces, ¿qué hace esa vida inteligente? Protegerse, ¿no? Para sobrevivir. Ujú. Hace todo lo posible por conservar la vida. Por eso, una vez que aparece esa memoria y se abre esa memoria en la niña, pasan los años y aparecen los lipomas, se los quitan, los médicos se los quitan. Al año siguiente vuelven a brotarle en diciembre, se los quitan Órale. y pues un día viene con nosotros y la vemos y dijimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y pues al verla dijimos, no, esta niña tiene una historia de amenaza en su vida, porque el cuerpo tiene una memoria de protección de la vida. Ujú. Y esa es la vida inteligente, que está cuidando la vida. Por Claro. eso, si ahorita decíamos que nos hacemos los habitantes incómodos, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se defiende de nosotros, que somos los habitantes incómodos, Y ¿no? genera algo. Y genera algo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Un quiste, un tumor, un absceso, una alergia, un dolor, una migraña, algo, va a producir algo. Eso en el cuerpo está diciendo que algo está pasando. Es una señal Es una señal. de que no está armoniosamente bien la relación que yo tengo con mi cuerpo. Y si la tengo diario, y diario, y diario, y la voy ignorando,
un día va a desencadenar en algo mayor. Pero Va sí hubo va a aviso, brotar. Hubo no, sí hubo señales, aviso, señales. hubo muchas señales antes, Claro. y no son señales del espacio, Digo, ¿no? y quizá no sabes qué es lo que tienes en el cuerpo, pero es un aviso. Es Por una ejemplo, señal. el caso de esta niña que cuenta, maestro, es una niña de 7 años. Probablemente no tiene esa conciencia de decir, ¿por qué Claro. me salen estas bolitas de grasa en el cuerpo? Sí, no. Pero surgieron por, como dice, la vida inteligente. No necesitaba de su aprobación para que Para protegerla. preservara su... Sí, la idea es cuidar la vida, ¿no? Entonces, Claro. la niña está ahí, pero ella no tiene todavía su yo, ¿no? Ujú. Ella no tiene ni nombre ni nada, pero el cuerpo tiene vida, tiene conciencia. Wow, Y wow. esa es la vida inteligente. ¿Y qué pasó con sus bolitas de grasa, maestro? Bueno, entonces hicimos ¿Desaparecieron? un trabajo de lo que se llamaría primero a constelar, que hiciera una constelación. Y luego después hicimos trabajo con acupuntura, y hicimos un cambio de alimentación, e hicimos que la señora le declarara su amor a la hija, para que su cuerpo recibiera una dosis de afecto que no tuvo, Ujú. porque tiene una carencia, ¿no? Claro, Entonces la niña tendría que recibir un abrazo de amor realmente. ¿Se curó? órale. Se le quitó todo eso, Y ¿no? ver que ya no está en peligro. ¿No? Ya no está, porque ahora está en una condición amorosa, ¿no? Ujú. Por eso a veces unos niños que no tienen amor en sus casas, pues se van a enfermar desde enuresis hasta vómitos, desmayos, crisis convulsivas. Claro. O sea, el cuerpo va a reaccionar de una manera diciendo, aquí estoy, aguas, ¿no? ¿Por qué no me ven? Oye, te estoy avisando, ¿por qué no te Y de defiendes? grandes se van a hacer emos, maestro. No, es cierto. Pues sí, bueno, ya pasó esa etapa, ¿verdad? No, pero, o Pero sea, sí hay un impacto. El claro, cuerpo lo siente todo sí, eso. sí. O sea, hay una inteligencia que se mueve y busca salidas. Eso sí es Claro. inevitable, busca una salida. Entonces, una vida inteligente que tiene un individuo que es inteligente y que se armoniza, aquello es maravilloso. Va a ir muy bien todo. Todo va a ir bien. Pero si yo atento contra esa vida inteligente, a ver, si yo voy en contra, no me gusta eso, ok, va, tengo mi vida inteligente y me dice, no comas eso. Y yo voy a comer lo que se me A mí me antojó. vale, a mí dame 2 de buche y 2 de quién sabe qué, Y en la y órale. noche mis maruchan y mi Sí. coca o lo que sea. Y por años. Y aparte, sé que debería de ser así con ellos, o que debería de disculparme, o que debería de pedir perdón, que debería de decir gracias, Sí. y no quiero. Yo me voy por otro camino porque estoy enojado, porque, por nomás, por cualquier cosa, ¿no? Sí, Cualquier por cuestión. orgullo tonto. Por orgullo tanto. Sí, Yo porque voy en no. contra de esa vida inteligente. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el Pues lo que diagnóstico? pasa es que, mira, te pongo un ejemplo. Un chico, 19 años. Él dice que no va a comer otra cosa más de que hamburguesas y refresco de cola. Ujú. Durante, durante 3 años. El resultado es que su cuerpo le decía, oye, ¿no? Necesito agua, oye, necesito otras verduras, necesito... Pero van a decir, ¿y cómo le decía el cuerpo? Ujú. Bueno, la piel se reseca, está deshidratado, se le caía el pelo, se manchó la piel, estaba estreñido. O sea, hay indicadores que te dicen algo no está bien. Ujú. Bueno, él en la necedad le dio insuficiencia renal a los 21 años. Órale. ¿Y saben lo que es insuficiencia renal? Quiere decir que el riñón ya no depura ni la urea ni la creatinina como debería de ser y pasa al tejido sanguíneo. Wow. Entonces el cuerpo se intoxica y pues una de dos, le hacen hemodiálisis o le hacen diálisis o le hacen un trasplante o se muere, ¿no? Entonces, la vida inteligente tiene muchos recursos, por eso ha vivido. Nuestro cuerpo es portador de la vida inteligente y tiene 60,000 años. Ujú. Entonces, lo más perfecto que hay ahorita somos nosotros. 60,000 años. Sí, o sea, eso es lo que está considerada la aparición de este cuerpo de nosotros. Wow. Y si somos tipo O y B de sangre, lo que son A tienen 40,000. Órale. Es un sistema inmunológico más joven. Pero eso es una vida inteligente. Entonces, si llegó hasta aquí, pues habría que honrarlo. Somos la mejor versión de Así todos los es, pasados. así es. O la peor, Ujú. ¿no? O la peor. La peor. En el Bueno, abandono, en la decadencia, pero sí, ¿no? claro. En la droga. Entonces puede ser la peor versión de no cuidar la vida inteligente. Ujú. Pero la otra versión es, me cuido,
me cuido mi dentadura, me cuido mi piel, cuido mi digestión, cuido mi sueño, Cuido a los otros. cuido a los otros, cuido mi sexualidad, cuido mi diversión, Ujú. ¿no? O sea, tengo un proyecto de cuidar este cuerpo, porque considero que es el único espacio y el único recurso que tengo para llegar a donde yo quiero llegar. Guau. Y que lo más profundo de eso es que te desarrolles espiritualmente, Ujú. que puedas alcanzar ese nivel de esa espiritualidad que tiene ese cuerpo para poder alcanzar otro nivel de desarrollo. Esto ya es otro plano. Podemos decir que estamos alcanzando un nivel de la conciencia sin materia. O sea, los iluminados están ahí, Sí, claro. ¿no? Pero esa es la expresión de una vida inteligente, pero que tú la puedes dirigir. Ujú. O sea, la buena noticia es que tú la puedes llevar, ¿no? La puedes conducir. Okey. Maestro, a ver, entonces estamos viendo que el cuerpo tiene sus propios recursos, su propia farmacia, su propio Sí, todo lo que necesita, ¿no? Por nomás eso dale los elementos para que siga trabajando, ¿no? solo no le metas el pie, ¿no? Así Digamos, es, y sí, con eso sí, ya le hiciste, ¿no? así es. Este, él ya tiene esos recursos y aún así tiene un aguante, tiene una resistencia. ¿Cuánto resiste el cuerpo, maestro? ¿Cuánto puede resistir? Bueno, hay una evidencia de que el cuerpo puede aguantar 45 días sin comer y se muere. Wow. Esa es la evidencia más. Con Bobby Sands, que Margaret Thatcher lo dejó morir de hambre, pues hizo una huelga de hambre, era un trabajador, y aguantó 45 días sin comer. Entonces, eso es lo que aguanta un cuerpo, Ujú, ¿no? Pero sin respirar, pues aguantan 10 minutos, ¿no? ujú. O menos, dependiendo de la condición anatómica del individuo, ¿no? Sí. Si está muy obeso, pues aguanta hasta menos. O si está muy delgado, quizás aguante un poco más, ¿no? O si no tiene entrenamiento en nada de eso, pues minutos y se Ajá. acabó, ¿no? Esté como esté. Pero el cuerpo tiene niveles de resistencia de acuerdo a la condición que lo amenace. Por ejemplo, vivir en el Distrito Federal Ujú. es bueno, en la Ciudad de México es una condición de mucho riesgo. En el 2000 hice un libro que se llama Historia del aire y otros olores en la Ciudad de México. 1840, 1900. En aquel entonces, eh, se decía que el aire estaba contaminado. 1848, ¿Por? estaba contaminado, Ajá. ¿no? En la Ciudad de México y que olía a orines y a excremento y Ah, contaminado por eso, porque, pues, no había tanto auto, no maestro. había, no, Sí, todavía no ¿no? había coches, Los caballos, ¿qué pero eran estaba de? contaminado ya el aire Ujú. y estaba contaminado ya el ambiente, ¿no? Pero es que no había tazas del baño, no había Okey. sanitarios. Entonces, tiraban los orines a la calle, por eso decían aguas, ¿no? Okey. Las aguas, Aguas. la palabra aguas viene de ahí, tirar la orina a la calle, ¿no? Aguas, Y si no te si quitas, no ya se te tocó quita, el agua. te toca el Okey, agua. okey. Y había canalitos donde viajaba el excremento Mm, entonces, pues, olía en mayo, junio, el sol intenso, ¿no? En estas fechas de abril, mayo, junio, pues, olía a excremento por todos lados. Los muladares, pues, entonces, bueno, una ciudad así, los habitantes porque tampoco había ventanas, porque si querían ventanas tenían que pagar un impuesto, las casas ¿no? estaban cerradas. Sí, sí, entonces mucha gente se moría porque en época de frío metían el anafre y el humo y se intoxicaban, ¿no? Órale. Y en otros casos el tema era cómo es que alguien puede sobrevivir sin bañarse, sin asearse y lleno de piojos, ¿no? Porque había epidemia de piojos por todos lados. Había despiojaderos. Ahí en el Órale. distrito hay una fila para despiojarse. Entonces, bueno, el tema, estoy saliendo del tema, No, ¿no? está muy interesante tener esa visión, ¿no? Que no nos tocó, por ejemplo, a mí, a mis Claro. 30 años, 31 de ahora, No, no, pues, no me tocó eso aún, no, ¿no? no, ni algunos terremotos. No, no, no. Entonces está muy interesante Sí. saber. Entonces, por ejemplo, ese tipo de condición permite entender que la sociedad a veces se hace peligrosa para la vida inteligente. Entonces, eso va evolucionando, va cambiando los sistemas de transporte, los sistemas de riego. Ya no pasaba la carreta recolectando el excremento y llévalo a Texcoco, sino que ahora ya eran las tuberías. Hubo una campaña que se llama los tubos ventiladores en aquel entonces. Entonces hacían hoyos para que
el tubo saliera y entrara aire y corriera y Órale. eso. Estaban basados en la teoría de los miasmas y esas propuestas de que la contaminación, la enfermedad venía por el aire, ¿no? Y que era porque hubo una teoría, incluso hubo una teoría que decía que el cáncer venía por ¿Por el aire por el contaminado? aires y rutas de contaminación, ¿no? Ujú, Bueno, el punto es que la vida inteligente siempre se va a defender, entonces construye resistencias, ujú, completamente resistencias. Hay una manera de decir, por ejemplo, si en el siglo XIX los niños se morían les daban de comer cecina, por ejemplo, a los bebés, pues se morían de una gastroenteritis, ¿no? O de un problema de intoxicación. Pero los que sobrevivieron, o los que sobrevivían, pues eran un poco más fuertes. Entonces, a esos les hacían su fiesta de sobrevivencia de 3 años, órale, ¿no? órale, Pues ajá. órale, los que sobrevivieron a hacerle su Y ahí fiesta tiene de 3 años, ya los 3 cumplió, años. fiesta. Pero es que sobrevivió, pues. Okey. O sea, lo logró. Ujú, Y no es así que no, es que tiene un sentido, ujú. ¿no? Era un sobreviviente de de ese sistema de comida. Entonces, un cuerpo así genera nuevas formas de resistencia. Entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos en bueno, yo no vivo en la ciudad, ¿verdad? Pero los que viven en la Ciudad de México, eh, tienen mayor resistencia al asunto del colesterol, al asunto de, los triglicéridos altos, al rollo del cortisol en aumento, porque tiene que ver con el estrés. Entonces, hay gente que tiene altos los niveles y anda caminando y haciendo su Ujú. vida. Sí, pero puede tener un hígado graso después, puede tener una cirrosis después. O sea, el cuerpo se va deformando en su interior, ¿no? Sí, Va entrando a una dinámica donde la vida inteligente se sigue defendiendo, pero hay momentos donde se colapsa y ya no puede, sí, por supuesto, en ¿no? algún punto. O sea, pero Sí, sí tiene un nivel de resistencia, digamos, alto. que puede ser por años, y Sí, por años no te pasa nada de abusar de algo que te hace daño, de una condición que te va a perjudicar a futuro. Entonces, por años puede que no pase nada. Y como dice, que vaya pegando en otros lugares. Entonces, si era de una relación, porque también, a ver, en este programa no solo hablamos de los órganos y las emociones, sí, hablamos de no, no. todo lo que implica, ¿no? Que también implica las relaciones con otros, la alimentación con otros, el trato con otros, los propios pensamientos, en general. Sí, Todo va englobado, ¿no, maestro? En la sí, sí, no, construcción, digamos, de un no hay sujeto, nada ¿no? separado, ¿no? No hay Es nada más, separado. si vives en una casa de materiales de estos fríos, te enfermas de una manera. Un impacto tiene también. Sí, si vives en una casa de madera es otro el impacto. Si en tu casa arriba hay un tinaco de asbesto, el riesgo de cáncer es mayor, Órale. ¿no? Todo. No estamos Todo. nada más, digamos, como teniendo una lectura del sujeto es así No, no, en estos no, términos, ¿no? No. no, Hay una no, lectura de. veámoslo como es, Ujú. ¿no? Hay esa condición y nosotros somos partícipe de eso, ¿no? Y aquí, en el Instituto de Investigaciones Hawái, deben de saber ustedes, los que nos están escuchando, viendo, que, pues, ¿cuántos años tiene, maestro, En Hawái el Hawái? tenemos 12 años. 12 años. Tiene 12 años solamente el Hawái. Ujú. Este, que es justamente un instituto donde investigan todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativos y hacen propuestas Sí, y planes de trabajo para prevenir justamente esto, ¿no? sí, sí. Y también se le trata a las personas que ya tienen alguna condición desarrollada, ¿no? Entonces, esto es solamente el trabajo del Instituto de Investigaciones Hawái, la casa de este podcast, de este programa, pero tienen muchos más años ustedes Ah, sí. investigando todas estas cuestiones, Si maestro. no, tenemos más o menos 40 años, Más o menos. más o menos, en ese nivel, ¿no? El punto es que ha ido aumentando la complejidad del análisis. O sea, una cosa es primero haber estudiado que hay 30 personas con cáncer de un tipo de cáncer, Ujú, o una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, artritis, en fin, gastritis, y a estudiar a esos y todos coinciden con un patrón. Entonces, ahora hay que ir a profundidad, entonces vamos a profundidad de una historia de vida donde encuentras que hay un acontecimiento en la historia de su vida personal. sí, Y claro. ese acontecimiento marcó una forma de construcción de la vida inteligente, Órale. ¿no? Y afectó al desarrollo de un órgano que no se pudo recuperar. Ujú, Por ejemplo, un caso muy, muy ilustrativo de eso es un niño que nació con los ureteros maltrechos, ¿no? Ya desgastados o malos. O
nació con los riñones ya pequeñitos, ¿no? No crecieron. Eso es el miedo que tuvo la mamá en el embarazo. Tuvo violencia, o vio violencia, o vio un atropellado, un muerto, eh, la abandonaron. Hubo mucho miedo. ¿Quién recibe ese miedo? Ujú. La vida inteligente que se está formando, que es el bebé. Y cuando nace, pues nació con los problemas de los ureteros, nació con un problema de orina, un problema de no puede depurar bien. Ujú. Entonces, la vida inteligente también sufre los impactos de afuera, ¿no? Sí, claro. Entonces, el miedo ese no permite que crezca. Y el resultado es que a veces no tiene problema con los ureteros, pero los riñones no crecen, llega a los 13 años y le da una insuficiencia renal. Pero no había señales, Sí, por supuesto. porque el riñón es silencioso. O sea, ese no te manda señales, sigue, aparentemente está funcionando bien, 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 Y y de de repente, repente, pum, ya hizo crisis, ¿no? órale, Aunque también hay señales, pero hay que saberlas pero leer. sí hay que saberlas leer. Sí, Ok. Entonces, hay un trabajo, maestro, de muchos años aquí, en de investigación, sí. de práctica y de propuesta, en el que se tiene una lectura entonces de cómo son los sujetos, cómo viven, cómo se desarrollan y qué cosas pueden influir en sus enfermedades, ¿no? Así, y también qué se podría hacer para cambiarlas, ¿no? O Así sea, para es, cambiar su actitud, cambiar su condición, resolver una claro. cosa que está pendiente. O sea, saber decidir en una condición de conflicto para el crecimiento como individuo, Tomar ¿no? una decisión Sí. más, Más sana, ajá, digamos. más conveniente Sí, para cada quien. Maestro, llegamos a la parte final de este episodio, el primer episodio de otros 5 más que tenemos planeados. Eh, donde vamos a platicar justamente de cómo se relacionan ya un poquito más enfocado, digamos, o divididos por temas, ciertos órganos con ciertas emociones. En el próximo sí, programa será la ira, el hígado, la vesícula biliar, y sí. bueno, entonces, pues, ¿qué le parece que con esto dejemos Pues, como una base introductoria para entrar al tema en los okey. próximos programas? Esperamos que les haya quedado claro que hay una condición de relación de unidad en el cuerpo. No está fragmentado, ¿no? Y esa unidad permite explicar una parte para relacionarla con todas las partes, ¿no? Y, pues, eso haremos en el siguiente programa. Perfecto. Maestro, muchísimas No, gracias por su gracias, información, Daniel. sabiduría, su Muchas tiempo y por gracias. todo su trabajo. Gracias por permitirme venir a tu programa. No, pues cuando quiera, maestro. No, pues Es ya. el invitado de honor. Está A bien. todos los que nos escucharon, esto fue La Raíz y la Memoria. A todos los que nos están viendo, nos despedimos. Les deseamos una bonita semana, maestro. Sí, 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 que todo vaya bien. Y que la otra es que le den chance a escuchar a la vida inteligente, a Eso su es, vida inteligente. eso es. Sale, Nos despedimos. Hasta la próxima. sale. Gracias.